sí, que quieren deshacerse o apartarse del consumismo atroz, ¿no? Entonces, y aquí más bien estamos viendo un capitalismo, comillas, súper desarrollado a nivel mundial y necesidades insatisfechas por montones en todos los países, digamos, de América Latina, con matices, pero en general es el caso. Y esto no va a resolver esta lógica. La lógica del capital, digamos, más en este momento es hacia mayor concentración, más exclusión, no solamente en los países periféricos, sino en los países centrales. Y eso tiene que ver con el mercado cada vez más internacionalizado del trabajo. El capital va donde encuentra la mano de obra barata, por lo tanto, los países centrales, hoy por hoy, están en caminos del subdesarrollo en el sentido de que cada vez menos protección social, desmantelamiento del estado del bienestar social, no sé cuánto. Entonces el capitalismo está buscando un mundo donde la capacidad de reemplazo de la fuerza de trabajo, la instabilidad laboral, la flexibilidad laboral es máxima. Ese tema vamos a ver en específico. Entonces, ahí vamos a la vía de desconectarse de todo esto, ¿no? Y eso, desde luego, es desde lo subjetivo, que se puede tener esto, hasta lo global. Tú puedes decir no al consumismo, pero tampoco puedes decir yo no voy a consumir más nada transnacional. Te quedas en la edad de las piedras hoy en día, o sea, no puedes completamente desconectarte. Puedes relativamente desconectarte y un poco lo que yo entendí también, el emprendimiento social va un poco en esta dirección. Apunta más a lo social, lo colectivo, lo necesario, que a lo empresarial, buscando la ganancia como la única finalidad. Entonces, eso es un poco tipo de empresa transición hacia lo que podría ser una sociedad postcapitalista, por decirlo así, ¿no? Pero en un medio donde la tasa de ganancia no es la brújula, podría sobrevivir más fácilmente que cuando, ¿cómo se llama?, el entorno es agresivo y procura hasta, ¿cómo se llama?, aplastar. Por ejemplo, las cooperativas han sufrido muchísimo también en medio del neoliberalismo. Aquí había bancos cooperativos en América Latina, no creó ninguno con el neoliberalismo. Pero cuando la crisis, digamos, financiera a partir de 2008, de repente las cajas de ahorro y crédito, como ya no conseguiste crédito en el banco, las cajas de ahorro y crédito otra vez florecieron, por decirlo así. Ahora los quieren supeditar a ¿cómo se llaman?, las normas que tienen las bancas, no sé qué, sé cuánto, al final de cuentas también para poder acaparar este dinero de nuevo. Mientras que este monstruo esté operando y tiene sus tentáculos más o menos sueltos, es muy difícil tener ¿cómo se llama? El emprendimiento social sí existe en múltiples formas, pero vive en un entorno muy agresivo que lo rodea, por decirlo así. Entonces la pregunta es, la vía de desconectarse de todo esto, esa es la última pregunta que hubo, y en eso estaba, ¿cómo se llama?, tratando de, ¿cómo se llama?, de ver cómo podría ser esto, ¿no? Entonces, he hablado de, ¿cómo se llama?, en eso voy a estar metido ahora en esto, que era la parte que iba a seguir. Creo que habíamos quedado un poco con Evo Morales y con la posibilidad de que América Latina pudiese, ¿cómo se llama?, negociar mejor sus recursos naturales y poder negociar de que estos recursos naturales no van en bruto, sino van por cuotas. Y esto no se puede lograr de manera solitaria, y nosotros tenemos que comenzar a mirar para el sur, en Centroamérica, y no más para el norte,
van a decir, pero estamos atados al norte, el horizonte nuestro está en Estados Unidos, tan así que hasta la sangre de la economía, el dólar, pasa también por todas las venas de El Salvador, por decirlo así. Entonces, yo voy a explicar, no ahora, pero después, cómo el dólar va a dejar de ser la moneda internacional de reserva y cómo va a tener que ver, y la moneda internacional de cambio, que el dólar va a tener un colapso enorme, el dólar va a ser separado en dos monedas, un dólar republicano, norteamericano, por decirlo así, para adentro, que va a devaluarse hasta que los mismos estadounidenses se den cuenta que han quedado reducidos a un país de tercer mundo. Y eso no le importa nada, nada, nada a las grandes transnacionales. Ellos pueden prescindir de Estados-nación, ellos pueden prescindir del gobierno de Estados Unidos, lo que les interesa a ellos, y ahí después voy como el otro escenario. Lo que ellos quieren es un gobierno global por encima de todos los estados-nación. Acabar con la soberanía norteamericana, acabar con la soberanía europea, acabar con la soberanía de todos los estados-nación y imperar un reino, por decirlo así, de las grandes transnacionales y los grandes banqueros, que están concentrados los banqueros, su poder sobre todo, y que está en Wall Street y el centro financiero de Londres. Londres es muy importante también, voy a explicar por qué. Tiene mucho que ver con todo el sistema de seguros y por lo tanto el capital ficticio, que es un tema que tengo que aclarar. Ahí voy a hablar, digamos, en qué consisten los seguros y reaseguramientos y reaseguramientos y reaseguramientos hacia la N potencia, por decirlo así, y todos quieren chupar dinero, etcétera, etcétera. Ahí tenés la economía real y tenés la economía, ¿cómo se llama?, financiera, y de repente los banqueros, cuando hay crisis, dicen que hay dinero tóxico, como si hubiera habido una rata que se metió dentro del banco y que está comiendo los papeles o qué sé yo, no sé cuánto, y cuando ellos en el fondo han sido los responsables de haberlo creado así. Pero el mundo se cambia por dos formas. La contracción interna, que sería, digamos, cuando se agota la posibilidad de acortar aún más la vida media de la tecnología, que ya no hay más mano de obra, digamos, que pueda compensar aún más, seguir con la lógica. Y el capital busca entonces abaratar la mano de obra a escala global para tener más vida durante un tiempo que no se puede definir antemano. Pero también ahí está la contradicción externa, ahí como sujetos podemos trabajar más. Como sujetos podemos trabajar en la primera, exigiendo, digamos, la liberalización, o sea, acabar con los patentes para ponerlo un nombre determinado, ¿no? Y China está exigiendo, por decirlo así, transferencia tecnológica, igual América Latina como bloque puede exigir, ¿cómo se llama?, transferencia tecnológica. Y creo que había quedado un poquitito ahí con la Alianza del Pacífico y con, ¿cómo se llama?, UNASUR. Entonces, América Latina se está organizando, pero también el imperio del dólar sabe de que necesita hacer ¿cómo se llama?, fuerza contra esta unificación latinoamericana. Y la Alianza del Pacífico consiste en lo siguiente, que son tratados de libre comercio, no solo entre Estados Unidos, como se llama, México y Canadá. Pasa por Centroamérica, aunque Centroamérica todavía no está en la Alianza del Pacífico. Creo que Costa Rica y Panamá son observadores, ¿no? Creo que Salvador no está todavía en esta categoría. Pero en todo caso, Honduras está como el bastión militar de Estados Unidos en Centroamérica. Vamos a ver también de cómo, cuando el dólar deja de ser la moneda internacional de cambio y de reserva, que el Pentágono queda sin dinero. Eso también es una cosa que quiero mostrar, digamos, ¿no?
Pero ok. Ah, Bueno, la pregunta de Humberto Orellana dice, ¿cuáles son las condiciones objetivas concretas a la luz del caso venezolano para llegar a pensar que el capitalismo va a desaparecer a corto plazo? A corto plazo. Eso. en Venezuela. ¿Cuáles son las condiciones objetivas concretas a la luz del caso venezolano para llegar a pensar que el capitalismo va a desaparecer a corto plazo? Bueno, es una interrupción, pero creo que es legítimo que los compañeros también. Mira, en Venezuela se dice que hay socialismo siglo XXI, pero aún el capitalismo no ha sido derrotado allí tampoco. Sí es el país donde, ¿cómo se llama?, más se ha logrado contraponerse al neoliberalismo, ¿no? Y es el país donde más claramente en su discurso ha sido hasta anticapitalista. Y Venezuela, creo, ha tenido el gran mérito, la gran contribución para los latinoamericanos de haber señalado la importancia del proyecto bolivariano, quiere decir un proyecto latinoamericano y no solamente un proyecto venezolano. Entonces, yo creo que Venezuela y ahí Chávez tiene su cuota de contribución muy fuerte, que uno, que ha señalado el caso, ¿cómo se llama?, el proyecto bolivariano, hay UNASUR, CELAC, creo que son claras expresiones, creo que el ALBA se inscribe ahí, y ahora yo creo que no hay ni un país, ni Venezuela, que por sí solo y de manera individual pueda apartarse del capitalismo a como está el capitalismo hoy en día. Ni China puede, ni tiene su intención de apartarse del capitalismo. China puede tener un partido comunista, pero en el fondo está, como se llama, operando con la misma lógica del capital, aunque tenga todavía, digamos, la estructura burocrática de los tiempos del socialismo, ¿no? El capitalismo solo se tumba hoy de una manera, como se llama, más integral, y por eso parece también más complicado, y Venezuela ha tenido en ese sentido una cuota de importancia de unificar América Latina en este proyecto. Entonces ahí puedo regresar. ¿Cuán largo es el plazo? Es peligroso. Yo siempre me atrevo con alguna cosa a decir fechas. Yo me atrevo a decir esta vez fechas que el dólar está este año en serios problemas de quedar realmente fuera de juego como moneda internacional de reserva y de cambio, y voy a explicarlo después por qué. Eso cambia completamente el cuadro internacional. Y cuando hay una crisis internacional de esta envergadura, que voy a describir también, siempre se dan oportunidades del acelerador de acortar tiempos para el cambio, para acelerar el cambio, para responder todavía a la pregunta de la persona de Cabañas. O sea, estamos en una época donde las cosas pueden entrar en el acelerador para que cambios se den. Volviendo al tema de la otra racionalidad. En tanto que no solo América Latina, pero China está en este proyecto de que la tecnología de punta, sobre todo para los productos industriales, o sea, empresariales, están todavía siendo concentrados y siendo producidos en el centro. Alemania es un gran productor, como se llama, de capital fijo, de capital que utilizan las empresas, o sea, de maquinarias de punta, y Estados Unidos también. Eso no lo sueltan tan fácilmente. Que hagan lavadoras, que hagan computadoras, que hagan laptops, que hagan, ¿cómo se llama?, celulares, les tiene sin mayor preocupación. Pero digamos, el núcleo central del sistema de la industria de maquinaria, de fabricación de maquinaria, ¿cómo se llama?, de
de las empresas está todavía bastante concentrada en los centros y con eso quedamos un poco privados en el sur de todo el tipo de desarrollo tecnológico que podemos aspirar. Entonces, la lucha contra los patentes no es tan fácil, pero no es imposible. Como China dice, mira, entregamos recursos naturales siempre y cuando hay instalación de fábricas aquí con transferencia tecnológica. Y eso es el sartén en la mano de los países latinoamericanos, pero unidos. Y la Alianza Pacífico, entonces, como se llama, de Canadá, México y sobre todo después Colombia, Perú y Chile, que además procuran de constituir un freno de acceso de Brasil y China a través del Pacífico. No sé si entienden. Claro que está ahí Ecuador como chiquitín, que tiene acceso al Pacífico, pero desde el centro, como se llama, más dinámico, Sao Paulo, hacia Ecuador, es cruzar medio América Latina para poder llegar. Lo lógico sería a través de Chile. Entonces, ellos hacen entonces tratados de libre comercio y tienen que ser cruzados. Voy a adelantar. También Estados Unidos está exigiendo, presionando a la Unión Europea también de hacer un tratado de libre comercio para salvar el dólar. Obviamente que no lo dicen así, y somos muy lacayos. Mi país, en primer lugar, para no hablar mal de ningún otro en Europa, es un lacayo de primera línea de Estados Unidos. Y Europa está quedando, a mi modo de ver, en Europa interior a nivel público mundial, porque ante el asunto de Ucrania no muestra ninguna identidad propia, hasta que la señora Merkel, que ha sido, no digo para bien, pero ha sido, digamos, la señora que llevaba la batuta en la Unión Europea, la pueden correr los propios empresarios por tener también una actitud demasiado lacaya hacia Estados Unidos para el bien, para el gusto de los empresarios que tienen más interés de mirar hacia Oriente que hacia Occidente. No hay nada que ganar con Estados Unidos, porque ya todo lo que se puede comercializar entre Estados Unidos y Europa ya está. Todo tiene que ganar Europa para con el desarrollo de Rusia y China, y no es solo lo que pintan ahí, el petróleo. Hay inversiones. Lo que no había durante la Guerra Fría es que hay muchas inversiones europeas dentro de Rusia y muchísimo más de lo que hay inversiones rusas en Europa, por ejemplo. O sea, los empresarios están mucho más interesados en mirar hacia Oriente que hacia Occidente. De ahí también ¿cómo se llama?, la dificultad para los países europeos de acompañar a los norteamericanos en las sanciones, comillas, severas, porque son pendejas, en el fondo, hasta la fecha han sido sanciones pendejas. Y vamos a ver cómo Occidente tiene todo que perder ahí con sus sanciones y pero con tal de salvar el dólar, que ante un colapso mayor están tratando de que Estados Unidos y Europa firman ¿cómo se llama?, Tratado de Libre Comercio, y la Comisión Europea está a par de cuadras de la OTAN, y la OTAN es el tigre de la Reserva Federal, es el ejército de los transnacionales, no es más, ¿cómo se llama?, el ejército norteamericano. Lo que interesa a las transnacionales es el ejército y todos los mercenarios, sobre todo, que contrata la OTAN para defender esos intereses. Entonces, eso sobre los tratados de libre comercio. También hay, más allá de América Latina, como se llama la Alianza del Pacífico, hay todavía más grande el Tratado Transpacífico, que incluye también Australia, Nueva Zelanda, creo hasta Vietnam, ¿no? Y algunos países más de Oriente, que buscan que ¿cómo se llama?, el dólar tenga un espacio garantizado mínimamente ante un eventual triunfo, digamos, de los BRICS en esta cuestión.
Ok, eso es un poco, y regreso a esos temas, tenía que ponerlo un poco nada más en este momento para decir cuán difícil es de repente tener todos los países alineados en América Latina, porque hay dos correlaciones de fuerza, una a la unificación y otra a la división. Ese era el punto que me importaba en este momento. Pero también es cierto, por ejemplo, un país, Chile, que es clave a mi modo de ver para el futuro, tiene más negocios con Mercosur de lo que tiene con la Alianza del Pacífico. Y con Bachelet ahora en el gobierno, yo creo que Chile bien puede volcarse hacia, ¿cómo se llama? Porque también está en UNASUR, está sirviendo al Dios y al diablo de alguna manera, por decirlo así, Chile. A ver de dónde saca más provecho. Y donde va a sacar más provecho es mirando hacia los BRICS y menos hacia, ¿cómo se llama?, en estas fechas ya y no en el futuro, y menos hacia la Alianza del Pacífico. Creo que Chile se ganará para fortalecer la Unión Latinoamericana y por lo tanto también la lucha por las, ¿cómo se llama?, la política en torno a las materias primas. Incluso México, que está tan, ya no prácticamente, aunque hay una tapia, en realidad no hay frontera. Y cuando, ¿cómo se llama?, colapsa el dólar, probablemente la única cosa que tienen que hacer los mexicanos es pasar los perros de un lado de la tapia al otro, porque va a venir la avalancha de norteamericanos hacia América Latina, porque el desempleo va a ser salvaje, así como está más o menos en España en este momento. Es medio una broma, desde luego, que lo digo un poco humor latinoamericano, porque lo dijo una vez en una reunión y estaba ya un irlandés y él dijo, mira señor, eso no es ética, poner los perros es malo en cualquier lado de los... Y bueno, creo que le falta tiempo de estar en América Latina para agarrar el humor. Entonces, ¿cuál es, si logramos, digamos, frenar, que es el objetivo de Evo Morales sobre todo, frenar la extracción de recursos naturales? Eso es en armonía con su filosofía del buen vivir, de la madre tierra, que hay que respetar a la madre tierra, hay que, ¿cómo se llama?, respetar, no sé, entre nosotros, entonces no hay que hostigar a las comunidades indígenas para lograr más extracción de recursos naturales. O sea, es el primer presidente que tiene interés en que esto cambie. Entonces, si se lograse, y eventualmente más allá de América Latina, porque también a través de los BRICS hay un poco, ¿cómo se llama?, incluso entre continentes cruzados, políticas que se puede imponer, ¿no? Si no se entrega más los recursos naturales a como se está entregando, y si queremos cada vez más recursos naturales para nuestro propio proyecto, ¿no?, no hay más recursos naturales suficientes para Occidente, creo yo que está claro. Entonces, ¿qué sucederá? Algunos me dicen que, entonces va a haber guerra. No, no va a haber guerra. Ha habido guerra desde el siglo XIX sobre este punto. Ha sido una guerra perpetua, ¿no? Y no necesito decirte que en torno al petróleo han habido pueblos devastados como Irak y como Afganistán, no sé cuánto, y querían tomar a Siria, donde también la masacre no ha sido menor, querían hacer lo mismo con Irán. O sea, hoy en día los países en nombre de la democracia hacen proyectos fascistas, o sea, exterminio metódico de pueblos. O sea, la democracia y el fascismo no son ni siquiera hoy en día dos cosas que se contradicen bajo la bandera democrática, y hasta con el lenguaje de defensa de derechos humanos matan pueblos enteros. Entonces, yo creo que están entendiendo de que hay una crisis ahí de, mira, ahí se agota de alguna manera la racionalidad. Ahí vamos a tener entonces el punto de que
en el norte, para hablar claro, se absorben el 80% de los recursos naturales entre un 20% de la población mundial. Entonces, donde debe haber sobre todo un crecimiento negativo es en el norte, pero eso no significa menor bienestar. Eso sí, he sido claro en todos los libros que he escrito sobre este punto desde hace unos 10 años. Más bien al revés, solo con crecimiento negativo es posible aumentar el bienestar económico y social. Y con eso recibo el premio de ser excomulgado de todos los colegios economistas del mundo, que es que sería el certificado de honor más grande que yo considero poder recibir, ¿no? ¿Por qué? Ya dije que si damos el doble de vida a las cosas que producimos y si damos el doble de colectivo a los productos y servicios que recibimos, necesitamos 4 veces menos recursos naturales. Entonces devolvemos equilibrio a la madre tierra. No sé si entienden. Se liberan recursos naturales para las verdaderas necesidades, ¿no? O sea, hay posibilidad de dar vida a la gente, de dar vida a los productos, dar vida a los medios de producción, o sea, a las maquinarias y edificios de las empresas. Y doy vida de nuevo a la madre tierra, hay solo un difunto, el capital, y hay que darle un entierro de lujo, ¿no? Obviamente esto no se da por decreto, ¿no? Ahí sí hay también una lucha social de por medio y ahí muy sabiamente una mujer indígena en Guatemala me preguntó, ¿y nosotros vamos a tener que seguir poniendo los muertos para este proyecto? ¿No? Muy certera, porque en esta, ¿cómo se llama?, lucha contra el acaparamiento de tierras y contra las minas y toda la cuestión, son los pueblos, sobre todo indígenas en Guatemala, que están poniendo los muertos. Y ahí en esas luchas tenaces de desplazamiento, las mujeres tienen un rol muy importante. Entonces yo dije, mira, en tanto, y eso se puede hacer por encima del color político de todos los países latinoamericanos, ¿no? Porque aquí hay, qué sé yo, conservadores, para no poner un calificativo menos bonito, ¿no? En Guatemala me dijeron, mira qué piropo decir que nuestro presidente es un conservador, ¿no? Eso, el neonazi. Pero eso mejor dejo decir a los guatemaltecos y no yo, ¿no? Entonces, todos los países tienen interés, sus empresarios, en este proyecto. O sea, de que no se van tanto los recursos, que son transnacionales, y si los recursos se quedan, o sea, se da solamente una cuota, pero la cuota de recursos que se fabrica aquí, que se hace transferencia tecnológica y mayor valor agregado. Porque en Ecuador, por ejemplo, con Correa, el debate es, ¿y de dónde saco yo las divisas para hacer política social? Y con cierta soberbia te lo discute así, ¿no? Entonces, necesito la política extractivista para tener divisas. Pero si vos tenés valor agregado y menos extractivismo, también tenés esos recursos. No sé si entiende. Pero ya no necesitas poner tu ejército y tu, ¿cómo se llama?, tu policía o fuerza de represión para reprimir a tu propio pueblo. O sea, se invierte de alguna manera la cosa, que no necesitas ser fuerza represor de las transnacionales ante tu propio pueblo. Tú te vas a defender de que estas minas o sea, esas tierras no más se explotan y no más licencias, y de lo que se extrae una parte, etcétera, etcétera, va a quedar para nuestro propio proyecto. Entonces, lo que
hoy en la mañana quería dejar bien sembrado es que cómo se ve la economía después. Entonces, es una economía, por el momento yo lo llamo postcapitalista, ¿no? Entonces, siempre una de las primeras preguntas que me hacen es, mira, Wim, pero si se hacen las cosas 2 veces más colectivas y 2 veces más duraderas, tendremos más desempleo. Entonces yo siempre contesto, no, vas a tener más tiempo libre, vas a tener que aprender en la universidad qué putas hacer con tu tiempo libre, ¿no? Que es muy distinto. No son las materias que hoy se matriculan. Se matricula en administración de empresas, en empresas que no hay, o que cada vez menos hay, ¿no? Y tenemos cada vez más desempleados calificados, ¿no? Y todos solo aprendemos cómo matarnos en el tiempo del patrono. Es un poco lo que nos enseñan en todo el sistema educativo. Y cómo ser eficiente. ¿Eficiente qué quiere decir? Que te sacan el jugo a vos, ¿no? Eso es un poco la cosa. Eso sí, un trabajador es eficiente, carajo. No sé cuándo duerme, ¿no? ¿No? Taxistas, por ejemplo, que dicen, ¿cuánto tiempo libre tenés vos? 8 horas, dice. ¿Cómo libre? Es cuando estás, ¿cómo se llama? Dormido, me imagino. ¿Cuándo ves tu familia? No, no la veo. Es en la mañana, buenos días, y en la tarde, noche, o a saber en qué momento que se ven. Pero duerme o está fuera. Y eso se llama un buen trabajador. Trabaja 16 horas al día, un poco. Sí, eso se considera bueno, ¿no? Entonces, creo que todos desde el punto de vista del sujeto, o sea, eso cambiaría las necesidades, a partir de ahí se define más desde el punto del sujeto, por 2 motivos. Uno, porque las cosas se hacen no solo más duraderas, sino tienen que definirse colectivas para poder ahorrar, como se llama, recurso natural, que se pone muy escaso. Pero también porque las empresas, entonces, ¿qué brújula a partir de ahí tiene? Si la empresa no gana ganancia y cada vez más ganancia, ¿cómo funcionan las empresas entonces? Es ahí donde Marx hace siglo y medio tenía muy claro, a huevo va a tener que ser la planificación. Vamos a planificar las cosas. Claro, van a decir, esta putada ya vimos, ¿cómo se llama?, con la revolución bolchevique y sabemos qué mierda salió de todo esto, ¿no? Entonces, pero en la revolución bolchevique y después, digamos, estábamos en otra etapa, ¿no? Entonces, el lema era, ¿cómo se llama?, producir de manera planificada para la población, pero no dijeron nunca sin la población. No sé si entiende. O sea, si vos comías, planificás para el sujeto colectivo, pero el sujeto colectivo no tiene ninguna injerencia en lo que se produce, entonces producís sin la población, sin el sujeto colectivo. Y eso fue y tenía una lógica, porque en aquel momento, ¿cómo se llama?, no había nada, la Rusia o la Unión Soviética de aquel momento tenía que producir todo desde adentro y quedó relativamente aislado en el mundo. Y solo porque era un gran territorio con una población bastante numerosa, podía sobrevivir a este estrangulamiento externo, por decirlo así, podía desarrollarse. Cuba logró sobrevivir a duras penas. Pero la Unión Soviética, y ahí entro en otro tema, no solo pudo sobrevivir, pero pudo desarrollarse. ¿Pero desarrollarse cómo? Pudo desarrollarse, ¿cómo se llama?, pero defendiéndose al mismo tiempo. Entonces, defender significa desarrollar el complejo industrial militar, ¿no? Entonces, desarrollar el complejo industrial militar significa que vos
¿cómo se llama? Quitas fuerza a tu economía civil. Si vos invertís desmedidamente en el, ¿cómo se llama? En misiles, submarinos, portaaviones, todo lo que sea militar, tú tienes, digamos, menos capacidad de invertir en el ámbito civil. Ok, hagamos la comparación. Podría ser la pizarra, pero yo creo que cuando doy la espalda, bueno, podría ser. ¿Me ven cuando yo hago esto? ¿Sí? Si yo tengo un gasto de defensa de 30 sobre un Producto Interno Bruto de 100, o si tengo un gasto de defensa de 30 sobre un Producto Interno Bruto de 300, tiene otro impacto en mi economía. El gasto de defensa es obviamente no necesariamente exactamente así, es más esquemático. Si vos quieres, digamos, equipararte en la carrera armamentista que tenía la URSS con Estados Unidos, y tenés un PIB de 100, 3 veces menor que Estados Unidos, es muy difícil comparar exactamente cifras precisas, porque la CIA era el único que estimaba el PIB de la URSS, ¿no? Y cuando era todavía una potencia, sobreestimaba en el PIB, y cuando dejaba, después de la crisis, digamos, de la Unión Soviética, estimaba muchísimo más bajo el PIB. O sea, hay mucho cálculo político también que hubo en ese tiempo en cuanto a lo que era el PIB. Pero de todos modos, la mayoría de los estudios consideran de que era 2,5, 3 veces más chico la URSS en términos de PIB. Entonces, aquí es apenas un 10%, aquí es un 30% el gasto de defensa. Si vos gastás el 30% en defensa, ¿qué hace tu tasa de crecimiento? Los tanques y los misiles no contribuyen a producir nuevos productos, ni satisfacen ninguna necesidad de la gente, los trabajadores. O sea, lo que se veía eran tiendas vacías y colas largas. Y siempre se consideraba que el sistema soviético era perverso o ineficiente a la par del sistema norteamericano, sobre todo. Nunca explicaron, es mucho después, digamos, o por lo menos, qué sé yo, en la coyuntura que se da. Yo ya tenía un libro a principios de los años 90 de la globalización a la perestroika en Occidente. O sea, la perestroika que está esperando ahora Estados Unidos. Porque también hay que explicar por qué Estados Unidos aguantó esta babosada y muchísimo más tiempo. Y la pregunta siempre fue, ¿hasta cuándo Estados Unidos puede sostener la carrera armamentista? Que es parte de la explicación también de lo que voy a dar. Pero por el momento, la tasa de crecimiento entonces, sobre todo en tiempos de Brezhnev, que fue años 80, en tiempos, al mismo tiempo que estaba Reagan de presidente en Estados Unidos, decidieron en Estados Unidos, mira, pongamos el acelerador a la carrera armamentista.
yo creo que a Reagan no le daba la cabeza para entender las consecuencias para la Unión Soviética. Hay que tener un poquito de visión para entenderlo, ¿no? Y el pobre, yo creo que tal vez para el cine era bueno, pero para esos análisis creo que no le daba. Entonces, el que entendió esto era Gorbachev. La Unión Soviética estaba decreciendo, tenía tasa de crecimiento negativo, por el hecho, digamos, de meter tanto en el complejo industrial militar. Y todo era centralizador, todo era a través de Moscú, todo el impuesto tenía que ir a Moscú para poder mantener este complejo industrial militar. Y en la periferia, sobre todo, quedaban las tiendas vacías y solamente tenía que entregar y no recibir nada. Yo digo esto para explicar por qué las repúblicas después querían independizarse. Gorbachev dijo, mira, si nosotros en una economía que crece negativamente vamos a aumentar el gasto militar, vamos en espiral más rápido hacia abajo, o sea, hacia el colapso. Tenemos que parar esta carrera armamentista. Entonces él habló de desnuclearizar, o sea, eliminar un montón de cabezas, ojivas, ¿no? Nucleares, ¿no? Obviamente de los obsoletos. Estos acuerdos se consigue hacer no de los más avanzados, sino de las cosas antiguas, con que bombitas chiquititas como de Nagasaki y de lo que explotaron en Japón, que dejaron apenas unos 100.000 muertos, ¿no? Esas bombitas chiquititas nucleares, bueno, estoy hablando en serio, ¿eh? O sea, esos podían eliminarse porque había mucho más sofisticados que tienen un impacto de no sé cuántas veces, 50 veces más grande de lo que tiene las bombas nucleares de aquel momento. Y como se llama, en guerras como Irak se podía, como se llama, tirar toda la basura para vaciar las bodegas de porquería obsoleta, pero tú no puedes tirar bombas atómicas, aunque las bombas sucias que utilizaron en Irak tenían material radioactivo que metieron adentro para no tener que enterrarlo en Estados Unidos. Entonces ahora queda en el desierto de Irak. Entonces eso también sirve de basurero de material nuclear que es inservible. Ok. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, ok, vamos con Gorbachev. Gorbachev entonces dijo, vamos a tener que volver a reactivar la economía civil. Nos vamos al carajo si no lo hacemos. Pero para eso hay que dar más autonomía a las repúblicas descentralizadas, ¿ya? Y que tengan más, ¿cómo se llama?, autonomía para decidir en qué produce para su población local, no sé qué, no sé cuánto. Ah, autonomía, dijeron. Ah, la puta. Adiós, muchachos, ¿no? Nos fuimos, nos independizamos. Entonces desintegró la Unión Soviética con la mira a volver a ser ¿cómo se llama?, dar vida a la economía civil. Entonces desde los partidos comunistas eran sobre todo Gorbachev, que fue más el acusado de traidor, no sé qué, no sé cuánto, cuando en el fondo tenía la visión de, ¿cómo se llama?, de salvar la economía del conjunto y sobre todo las economías periféricas. Ahora bien, ya que estoy en este tema, ¿por qué Estados Unidos aún no la ha tocado su perestroika? ¿No? ¿Y por qué le va a tocar tal vez a partir de este año? Yo soy siempre un poco provocativo con el año, y este año 2014 me agrada porque pueden pasar esas cosas, no solamente porque 100 años después de la Primera Guerra Mundial, sino en mayo, ¿cómo se llama?, este mes pues, China y Rusia firman un contrato de que van a decir, adiós muchachos, no intercambiamos más nada en dólares, sino todo en rublos y yuanes, ¿sí? Y eso puede significar el colapso del dólar.
Y han habido otros intentos para decir adiós dólar, ¿no? Por ejemplo, Saddam Hussein quería, ¿cómo se llama? Decir ya no intercambiamos petróleo en dólares, sino lo hacemos en euros, no sé cuánto, y sabemos el destino. Ok, pero regresamos a este tema. ¿Por qué Estados Unidos ha tenido chance, digamos, de sobrevivir tanto tiempo? Porque cuando bajó la tasa de ganancia de Estados Unidos en principios de los años 60 ya, o sea, casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, invirtió sobre todo en su complejo industrial militar. Estados Unidos produce más armas, o prácticamente la misma cantidad de armas, que todos los países del mundo juntos. O sea, ellos tienen el 50% del gasto de defensa, prácticamente el 50% del gasto de defensa de lo que es el gasto de defensa mundial, ¿no? Pero Rusia tiene lo suficiente para que sepan, para que cuando atacan a Rusia, para acabar también, o sea, los dos tienen fuerza nuclear suficiente para acabar con el mundo entero, con el planeta entero. Y ahí volvemos a Einstein, que dijo, yo no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta es con palos y con piedras, ¿no? O sea, regresamos a la edad de la piedra si eso se da. Esto probablemente no se va a dar, por lo tanto, porque las élites tienen una cosa muy clara, tú no vas a ser suicida, ¿no? Ok. ¿Dónde está la sobrevivencia de la, ¿cómo se llama?, del sistema de defensa, que el gasto de defensa se pudo sostener tanto tiempo en Estados Unidos y por qué yo creo que en este momento está caducando? Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el oro quedó prácticamente concentrado en Estados Unidos porque todos los países que estaban en guerra tenían que comprar y armas y productos civiles, y lo único con que podían pagar prácticamente era con oro. Entonces el oro pasó de los países en guerra hacia las bóvedas de Estados Unidos. Entonces, al tener, no digo todo el oro del mundo porque exagero, pero un puño fuerte de oro de lo que hay en el mundo, al tenerlo en Estados Unidos, ellos compraron el dólar al oro, y nosotros teníamos, ¿cómo se llama?, reservas internacionales en dólares, que a su vez estaban anclados al oro, y teníamos que, o sea, el dólar iba a ser también la moneda preferencial para intercambios comerciales, y hoy en día aún es así, y ha sido más fuerte en el transcurso del tiempo, sobre todo en los años 70. Hay un punto y que se llama el dilema de Triffin, y nada más porque es un académico que lo dice y tenía mucho acierto. Si tú quieres tener la moneda de reserva y de intercambio internacional, tienes que generar igual cantidad de oro a como hay demanda de dólares. Si todo el mundo está comprando, como se llama internacionalmente, en dólares, hay una fuerte demanda de dólares. Si los países tienen reservas internacionales en dólares, ¿no?, hay una demanda de dólares. Y Estados Unidos no estaba en capacidad de generar, como se llama, una balanza comercial tan favorable como para poder comprar este oro. Entonces el dólar estaba originalmente establecido en $35 la onza, así se expresa en el mercado internacional. Ni me acuerdo cuánto pesa una onza en términos de gramos o qué sé yo, ¿no? Entonces, por ahí de 71, fue sobre todo Francia con el presidente de Gaulle, en su momento no precisamente el más proamericano que ha habido, a cómo están hoy en día los presidentes franceses, como era Sarkozy y como es Hollande.
Él dijo, mira, aquí llego con una tonelada de papel que se llama dólar, ¿no? Y quiero oro, ¿no? Entonces, había habido muchísimo más impresión de dólar sin este respaldo en el oro. Entonces hicieron un negocio del siglo. Obtuvieron el oro que valía en el fondo muchísimo más que este pinche dólar, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos, cuando no me equivoco, tenía 40,000 toneladas de oro, después de este negocio quedaron, porque no era solo Francia, pero llegaron otros países, creo, sobre todo los europeos en ese momento, a, ¿cómo se llama?, cambiar dólares por oro. Y entonces, en 71, Nixon dijo, el dólar ya no es convertible en oro, si no nos quedamos sin oro, ¿ya? Y a partir de ahí, entonces comienza a, como dice, a flotar. Eso se llama moneda fiduciaria, o sea, moneda en la cual hay que tener fe, ¿no? Y la fe se construye a partir del Pentágono, ¿no? No sabía que eran tan cristianos en el Pentágono, pero ahí se construye la fe. ¿Cómo? En 73 está la guerra entre Israel y los países árabes. Y a partir de allí, como se llaman los países árabes, no precisamente fueron los triunfadores en esta guerra. A partir de ahí se llega en primer lugar con Arabia Saudita, que era el país con más reservas de oro, ¿no?, en su tiempo, que Arabia Saudí se comprometía a vender su petróleo en dólares o en dólares, una de las tres opciones, ¿ya? O sea, muy democrático. Y después de la OPEP, los países que se alinearon en la OPEP se comprometieron a vender el petróleo en dólares o en dólares. ¿Qué ventaja tiene esto para Estados Unidos? ¿No? Ok, si yo hago un cachimbeo en el Golfo Pérsico, no solo logro vender la porquería de armas que tengo, vendo a este, vendo al otro y cachimbean entre ellos. Y por lo tanto, ¿qué pasa con el precio del petróleo? En tiempos de guerra en el Golfo, se va para arriba. ¿Y qué pasa con el dólar cuando el precio del petróleo va para arriba? Cuando se compra en dólares o en dólares. Hay más demanda de dólares. Entonces la fe en el dólar se construye a partir del Pentágono. O sea, cristianos son, ¿no? Construyen fe. ¿No? Entonces, esto se da, ¿cómo se llama?, hasta hoy, pero hoy las cosas han cambiado. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se llama?, Arabia Saudita ya no tiene esas reservas de petróleo que decía tener, porque ya está, ¿cómo se llama?, vendiendo petróleo espeso. Cuando ustedes saben de cuando se vende petróleo más espeso, es petróleo ya, ¿cómo? Pero ya significa que tus reservas de petróleo más líquido se están acabando. Por lo tanto, ya no tenés tantas reservas como vos mentías tener, ¿no? O sea, así como en las cuentas nacionales, que se hacen cada vez más cuentos nacionales, también así en las reservas de petróleo no hay cuentas, sino más que todo cuentos, ¿no? Y eso hace por razones estratégicas, geopolíticas, etcétera, etcétera. El que sí tiene en Medio Oriente muchísimo más reserva es Irán, y Estados Unidos de la noche para la mañana se está poniendo cada vez más simpático con Irán. Y mañana Arabia Saudita puede ser declarada país terrorista, no sé si entiendes, porque ya no es el socio que ocupan. Si ya no te ocupan, eres basura, ¿no? Ok. Voy a poner un par de cuentos picantes aquí, ¿no? Nada que un sexo, ¿eh? No va a creer. Es otra picantería.
Bueno, en primer lugar ya de Saddam Hussein todos sabemos. Libia había introducido con los países de panafricanos una nueva moneda, dinar se llamaba, en el cual Libia iba a vender y estaba vendiendo su petróleo. También sabemos qué pasó con Gaddafi, ¿no? Irán estaba vendiendo a China el petróleo en yuanes, ya no en dólares. Y también Irán querían atacar porque tenían, al igual que, ¿cómo se llama? Irak, de mentira, armas de destrucción masiva, ¿no? O sea, Irán siempre inventan alguna leyenda y después se descubrió, por casualidad, que no habían esas armas destructivas. Así como también en Siria importaron, ¿cómo se llama? Eran gases, ¿no? Gases, exacto, armas químicas que venían made in Great Britain, exportados a Arabia Saudita y pasados por Arabia Saudita a Siria y probablemente no de gobierno a gobierno. O sea, también era, y eso está desde luego no en la prensa occidental monopolizado por Wall Street. Eso está muy aclarado ya de que lo tenían realmente los rebeldes y no el gobierno, pero lo invirtieron como para joder al gobierno y fue la diplomacia, creo que no fue el tonto Kerry que dijo si los sirios entregan esas armas químicas no habrá ataque a Siria, ¿no? Entonces Putin nada lento dijo, ok, llegamos al acuerdo que ellos lo van a entregar. Y se jodieron los gringos en Siria, ¿no? Y ahora están haciendo otra jugada en Ucrania. Ok. Siria era importante también porque en Siria hay todo un conglomerado de, ¿cómo se llama?, de tubería de transporte de petróleo para, entre otros, muy importante hacia Europa también. Entonces querían tener eso bajo control y Irán está, por decirlo así, bajo control de China y Rusia y no de Occidente, y Siria estaba muy aliado también con Irán. Entonces se están perdiendo, por decirlo así, el control sobre el petróleo los norteamericanos. Otro detalle picante, cada vez más países no creen más en el dólar porque esos bonos del tesoro que son pagarés, cada vez más seguros están todos de que esos pagarés, mañana te pagaré. Todos entendemos en América Latina lo que significa mañana te pagaré. Nunca te pagarán, ¿no? Entonces, ya hice, creo alguna vez antes aquí la broma de que hay un chinito que pregunta al otro, ¿y así hueputas nos van a pagar alguna vez? ¿No? Dice el otro chinito, puede ser que sí, puede ser que no, y lo más seguro es quién sabe, ¿no? O sea, la duda es muy grande, para no decir la convicción que no tiene capacidad de pago es cada vez más claro. Entonces nadie quiere tener esos bonos del tesoro. Entonces Japón es el segundo que tiene más bonos del tesoro, o sea, esos pagarés, billetes, papelitos de mentira. No van a pagar. Y entonces China y Japón llegaron en 2001 o 2010 finales al acuerdo de no negociar más en dólares sus intercambios, sino en yuanes o en yenes. Entonces ahí viene una cosa que uno puede comprobar, pero puedo mostrar la evidencia indirecta. Entonces vino el tsunami. El ministro de Finanzas de Japón dijo, nos pusieron la maquinita. ¿Y qué es la maquinita? Esas son las antenas en Alaska que se llaman el sistema HAARP, H-A-A-R-P, y Rusia también tiene, que se llama SURA, S-U-R-A, y puede generar cambios de clima y puede generar terremotos y maremotos. Entonces fue un poco la segunda, ¿cómo se llama?, guerra atómica que tuvieron, porque fue justo donde
estaban las centrales atómicos de Japón que quedaron caducos, quedaron chochos, y un montón de, ¿cómo se llama?, de contaminación del aire, del agua, etcétera, etcétera. No puedo comprobarlo, pero eso fue en enero 2011. En marzo, puedo equivocarme que sea abril, en Alemania decidieron no usar más las plantas nucleares, que eran bastantes, y pueden ir a internet y buscar por las razones. ¿Cuáles creen ustedes? Porque no aguantan un terremoto de 6 en la escala de Richter. Nunca hay terremoto en Alemania. Entonces, ¿por qué? Holanda, la misma discusión en el periódico. Nuestras plantas nucleares son solo 2. No aguantan un terremoto de la magnitud de 6 en la escala de Richter. Realmente no. De ninguna forma. Naturalmente no llega. Claro, los verdes en Alemania consideraban que era el triunfo de ellos, ¿no? Pero no sabían que tenían el viento en popa de esta jugada geopolítica. Ok, esos son temas que obviamente no se divulgan, ni como el 11 de septiembre nunca se divulgó, que eran ellos mismos, etcétera, etcétera. Hoy en día hay más que suficiente material para que la mayoría de la población gringa dejó de creer en el cuento oficial, aunque celebran cada año con bombos y platinos el 11 de septiembre. Cuanto más divulgación dan a un tema, téngalo por seguro que necesitan tapar algo. Igual ese avión desaparecido. Recibí un email de un latinoamericano argentino que vive en Rusia. Parece que en Rusia tiene orejas más largas para captar información que aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este avión? Para hablar de cosas picantes, ¿no? Mira, ustedes tal vez se acuerdan de que los talibanes en Afganistán decían bajar un dron. No lo lograron. Un drone, esos aviones no tripulados, con misil para mandarle un objetivo y atacar este objetivo con la precisión necesaria, ¿ok? No es que bajaron ellos ese dron porque, bueno, ya hubiera estado chocho, pero lo bajaron entero. ¿Cómo lo bajas entero? La historia real es la siguiente. No era solamente el dron, sino también el equipo para manejar el dron, que pesa 8 toneladas. ¿Y cómo lo consiguieron ellos? Hubo ¿cómo se llama? Un transporte militar dentro de Afganistán, donde iban a transportar este dron y este equipo de dron de un lugar a otro, y los rebeldes interceptaron y lograron hacer las bajas del caso y lograron obtener esta cosa tan interesante. ¿De qué putas hacer con ello? No saben ni cómo funcionan ni nada. Entonces lo ofrecieron al mejor postor. El mejor postor era China. Entonces llegaron, ¿cómo se llama?, técnicos chinos a mirar a su babosada y dijeron, pero no podemos sacar eso de Afganistán. Ustedes tienen que mandar esto por tierra o bajo tierra, como sea, ¿no?, a Malasia. Y desde Malasia lo vamos a transportar. No dijeron toda esta información a ellos, obviamente, pero de alguna manera los gringos llegaron a entender cómo iba a ser este transporte. No el transporte en sí. Se enteraron de que en este avión estaba el drone. O sea, lo metieron con, creo yo, 4 técnicos altamente especializados en materia militar, chinitos, ¿no? Entonces fueron en este avión privado en el sentido línea aérea común y corriente, con 200 y tantos pasajeros adentro, algunos con pasaportes falsos, que probablemente habrá sido gente de la CIA que consiguen esos pasaportes muy fácilmente.
y desaparecieron en el aire de repente a partir de cierto momento, a donde fueron, según esta información, es la isla, ¿cómo se llama? Diego García, que queda en el Océano Índico, es donde está, ¿cómo se llama? La base militar norteamericana. Hablan de que el piloto, qué sé yo, era un loco, o a saber qué dijeron del piloto, pero no es esto. Desde el 11 de septiembre pueden manejar aviones cuando son asaltados por terroristas, como dicen, ¿no? Lo pueden conducir con piloto automático desde la tierra. Entonces ellos condujeron este avión y desconectaron la comunicación para que quedara ni una huella. Entonces lo llevaron a Diego García. Ahí no solo bajaron el equipo del drone y cómo manejarlo, sino también la caja negra. Por eso nunca la van a encontrar. Entonces lo mandaron de nuevo al aire y ahí desconectaron el oxígeno. Es así de simple, para que no habrá ningún testigo sobreviviente nunca jamás. Y lo dejaron caer en algún lugar en el Océano Índico. Así de simpáticos son. ¿Ya? O sea, esta cosa yo no puedo comprobarlo. Lo digo porque yo creo que son capaces de, si fueron capaces de dejar caer las Torres Gemelas, ¿no? Porque es la otra historia, que un señor que se llama Silverstein, que compró esos edificios de las Torres Gemelas 6 semanas antes de la caída, los aseguró contra asaltos terroristas. Si ustedes buscan Bloomberg, Silverstein, primera cosa que ven es esto. La página de Bloomberg, Silverstein, Torres Gemelas, Bloom. De ahí tiene como primer artículo lo que estoy diciendo. O sea, en Internet obviamente puedes encontrar de todo, también todo tontería, pero también Bloomberg no es así nomás una informante baja, por decirlo así. Entonces él aseguró las Torres Gemelas contra ataques terroristas, no pagó las Torres Gemelas, hizo un pago, ¿cómo se llama? Un primer pago para que quedara claro que había trato. Compró, pero no canceló todas las Torres Gemelas. O sea, no tenía que ni poner tanto dinero, porque era un montón de miles de millones de dólares. Entonces, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, él fue al seguro y cobró la módica suma de 14 mil millones de dólares. Después fue a los tribunales y dijo, mire, eran 2 aviones en 2 momentos distintos, por lo tanto, son 2 ataques terroristas y exigió el doble, consiguió el doble, 28 mil millones de dólares. El señor Silverstein hizo el seguro, compró con el banco de Chase Manhattan, que es de Rockefeller. Los aviones son de Rockefeller, o la fabricación de Rockefeller. La compañía aérea era de Rockefeller. O sea, es, ¿cómo se llama? La ala que está vinculada al complejo industrial militar norteamericano. Y ellos estaban en contra de lo que es la ala financiera de Wall Street. ¿Por qué? Esta ala de Rockefeller quería otro siglo norteamericano y por eso lanzaron a Bush. Pero para esto habría que tener un enemigo en el mundo entero. Entonces inventaron el rollo del terrorismo internacional, como en todo lado puede estar, hasta en tierra propia, ¿no? Entonces, está cada vez más claro. Le cuento a los bomberos que murieron por montones, los propios bomberos norteamericanos, tal vez sesgado en color, ¿no? También murieron ahí sobre todo el personal de servicio bajo, por lo tanto muchos trabajadores migrantes, los funcionarios cuello blanco no habían entrado todavía. Y los bomberos tienen claros testimonios, digamos, escritos, de que ellos escucharon claramente explosiones en el sótano. O sea, los torres nunca cayeron por los impactos de los aviones, sino por explosiones abajo. El edificio 7, ¿no?
el edificio 7-9, la torre también cayó. No entró ni un avión ahí, pero también estaban explosivos ahí. Y de ahí en adelante, ¿no? Regresando al pinche dólar, tenemos un minuto, ¿no? Entonces yo dije que Estados Unidos, perdón, China y Japón entonces habían decidido no negociar más en dólares sino en esas dos monedas. Ahora este mes van a firmar China y Rusia un convenio tal. Y con todos los países que ellos quieren negociar con ellos, no van a dejar de hacer en dólares. Entonces, ¿quién va a atacar a Rusia y a China? Esa es la pregunta. Ahí viene un poco el tema de Ucrania, no sé cuánto, ¿no? Entonces, si deja de haber compra de petróleo en dólares, ¿qué significa esto? Que ya no hay demanda de dólares, más bien hay devolución de dólares, quiero deshacerme de esta porquería, no sé cuánto, que no sirve para nada, ni para papel higiénico porque me ensucia, ¿no? O sea, entonces, deshágase de esto porque ni para decorar la pared, no sé cuánto, ¿no? Demasiado feo, ¿no? Entonces, y por encima está de que Rusia, India, China y muchos otros países, pero sobre todo los BRICS, han acumulado el oro, todo el oro del mundo, por decirlo así, para protegerse contra la caída del dólar, o sea, los bonos del tesoro, ¿no? Si China y Rusia se deshagan, y es como tener un arma nuclear económico. Ese es como una bomba atómica en el centro de Manhattan, así lo describen, digamos, los que más o menos digan el impacto. Pero no solamente es un impacto en Estados Unidos, deja de ser la moneda internacional de cambio en el mundo entero. Va a perder valor, nadie quiere tener más de esos papeles. Entonces en la tarde seguimos viendo, creo que era hasta las 12, ¿no? ¿Hasta qué hora? Pues a mí no me dijeron, ¿a qué? Hasta las 12 y después de 1 a 3, algo así, ¿no? Almorzamos, aquí está la comida ya, y a la 1.